Sound suppression water is flowing. 15. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston, now controlling the flight of Integrity on the Artemis II mission around the moon. En 1899, había tres cosas que el ciudadano americano promedio daba por sentadas. Una, que el progreso era inevitable. 2, que el caos del viejo oeste ya era historia. Y 3, este es importante, que los trenes llegaban a tiempo. Bueno, resulta que ese martes en particular, un tren no llegó a tiempo. De hecho, no llegó. Y lo que pasó ese día cerca del lago Flatiron dice mucho más sobre 1899, de lo que cualquier periódico se atrevió a escribir, o quiso. Para entender lo que ocurrió ese día, hay que entender primero en qué mundo ocurrió. Y mira, el mundo de 1899 es más raro de lo que parece a simple vista. Imagínate esto, el automóvil acababa de inventarse, pero nadie lo ha visto en persona. El teléfono existe, pero es básicamente un juguete caro. Nueva York tiene electricidad desde hace 7 años, pero si te alejas unos kilómetros de la ciudad, la gente sigue viviendo más o menos como en 1860. O sea, es un mundo partido a la mitad futuro y mitad pasado. Y ese jalón entre las dos mitades es exactamente de lo que se trata esta historia. 9 años desastre previo antes, en 1890, el gobierno americano publicó el resultado de su censo nacional. Entre todos los datos había una conclusión que pasó casi desapercibida para la mayoría. La frontera había desaparecido, no físicamente, estadísticamente. Ya no había una línea en el mapa donde terminaba la civilización y empezaba lo desconocido. Un historiador llamado Frederick Jackson Turner tomó ese dato y dijo algo que resonó por décadas. La experiencia de la frontera era lo que había formado el carácter americano. Claro que los hombres que vivían en ese mundo no leían a Turner, tenían otras cosas en qué pensar, pero la tensión que él describía, esas sí la sentían, aunque no supieran nombrarla. Levitus Cornwall lo conocía mejor que nadie, aunque desde el otro lado. Cornwall era petrolero, ferrocarriles, abogados en Saint-Denis que conocían a los senadores por su nombre de pila. Era el hombre que había apostado todo al progreso y hasta ese martes el progreso no le había fallado. Y entonces alguien detuvo su tren. Dos días después del incidente, el Western Telegraph, diario del condado de New Hanover, publicó la siguiente nota en su primera plana. El pasado martes, el tren de carga número 4 de la compañía Cornwall, en ruta entre Flatiron Lake y Annesburg, fue detenido a la fuerza por un grupo de individuos armados en las inmediaciones del bosque cerca del lago Flatiron, a escasos kilómetros al norte de Rhodes. Según declaró el maquinista Elmer Goss, de 54 años y 20 de servicio para la compañía, los atacantes bloquearon la vía con un obstáculo antes de abordarlo a punta de pistola. Eran muchos, declaró Goss a este reportero, todavía visiblemente alterado. No puedo decirle cuántos exactamente, porque me pusieron un revólver en la sien y preferí mirar mis botas. Hablaban con calma. Eso fue lo que más me asustó. No gritaban. Los asaltantes vaciaron 3 vagones de carga con una organización que los testigos describieron como inusual para esta clase de crimen. Ningún pasajero resultó herido de gravedad, aunque 2 empleados de la compañía sufrieron golpes al oponer resistencia inicial. Los demás fueron privados de la vida por defender el tren. El agente Hannigal de la oficina del sheriff del condado confirmó que se había abierto una investigación, pero declinó ofrecer detalles sobre posibles sospechosos, limitándose a señalar que se están siguiendo todas las pistas disponibles. Esta redacción ha escuchado esa misma frase con creciente frecuencia en los últimos meses. Levitus Cornwall, propietario de la compañía afectada, emitió un comunicado desde su residencia en Saint-Denis, calificando el suceso como un ataque directo
contra el progreso de esta nación y anunció una recompensa de $100 en efectivo. Fuentes cercanas al empresario señalan que Cornwall habría solicitado también la intervención de agentes de la agencia Pinkerton, aunque ninguna de las partes ha confirmado este extremo. Este diario se pregunta, y con él muchos ciudadanos del condado, si las autoridades locales cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a una criminalidad que parece organizarse con una eficiencia que envidiarían algunos negocios legítimos. Eso es todo lo que el periodista de Western Telegraph supo escribir, y no porque fuera un mal periodista, sino porque la realidad que estaba intentando escribir era más complicada de lo que cualquier nota de primera plana podía contener. El maquinista Goss no pudo ver nada desde sus botas, ya lo dijimos. El agente Hannigan tampoco investigó demasiado, eso también quedó claro. Pero lo que ninguno de los dos sabía y lo que el periódico definitivamente no iba a publicar era esto. El atraco al tren de Cornwall no fue un golpe oportunista, no fue un grupo de desesperados que vieron pasar el tren y dijeron, oye, y si sí, fue una operación planeada, ejecutada por una banda que llevaba semanas reorganizándose después de un del que apenas habían salido vivos en Blackwater. La banda Van der Linde, liderada por un hombre llamado Dutch Van der Linde. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Dutch no era un criminal común, era en su propia cabeza al menos un filósofo, un hombre con ideas, con un discurso muy bien armado sobre la libertad, sobre el individuo contra el sistema, sobre lo que América prometió y nunca cumplió. El detalle, claro, es que ese discurso cada vez le costaba más trabajo sostenerlo. Blackwater había salido muy mal, la banda estaba dispersa, nerviosa, viviendo en un campamento improvisado con más deudas que certezas, y Dutch necesitaba algo, no solo dinero, aunque el dinero también faltaba, necesitaba demostrar primero que nadie a sí mismo que seguían siendo capaces de actuar, y entonces apareció el tren de Cornwall. O sea, fíjate, Cornwall y Dutch eran en cierta forma lo mismo, dos hombres que habían apostado toda una visión del mundo. Cornwall al progreso, al orden, a los ferrocarriles como columna vertebral de la nación, Dutch a la libertad, al caos como resistencia, a la idea de que había un espacio en América donde los hombres como él todavía podían existir. El problema es que en 1899 uno de esos dos proyectos ya había ganado y no era el de Dutch. Cuando la banda detuvo ese tren no estaban solo robando cargamento, estaban teniendo un argumento con la historia, un argumento que para esas fechas tenía un ganador bastante obvio, pero eso es algo que ni Dutch ni ninguno de los suyos estaban dispuestos a aceptar. El maquinista Goss tenía razón en algo, hablaban con calma, no gritaban, porque para ellos eso era normal. La recompensa de $100 que Cornwall anunció en el periódico era, en el fondo, un gesto, una declaración pública de que el asunto se estaba atendiendo, pero lo que Cornwall puso en marcha después del atraco no tenía precio en efectivo. Los agentes de la agencia Pinkerton llegaron al condado de New Hanover en las 2 semanas siguientes, y aquí hay que entender que era la agencia Pinkerton, porque no eran el sheriff Hannigan con sus pistas disponibles, eran profesionales, habían desmantelado sindicatos obreros, habían infiltrado organizaciones criminales, cruzaban fronteras estatales cuando la ley ordinaria no podía hacerlo. O sea, Cornwall no mandó a buscar justicia, mandó a buscar resultados, y aquí es donde la nota del Western Telegraph revela, sin pretenderlo, algo más importante que el propio atraco. El mundo de Cornwall tenía mecanismos, tenía agencias, recursos, una capacidad de coordinación que ninguna banda de forajidos podía igualar a largo plazo. La banda Van der Linde podía ganar un atraco, podía desaparecer en los bosques de Roanoke durante semanas, pero no podía ganar la guerra que estaba librando, porque esa guerra no era solo contra Cornwall, era contra 1899, contra los telégrafos que transmitían su descripción en segundos, contra los periódicos que publicaban sus nombres, contra los trenes que transportaban agentes de un estado a otro en horas. El maquinista Goss volvió a trabajar 3 días después del atraco. Elmer Goss, 54 años, 20 de servicio, un hombre que prefería mirar sus botas antes que enfrentarse a un revólver, un hombre razonable, en definitiva. Los hombres que detuvieron su tren no eran razonables, pero tampoco eran simplemente criminales. Eran el último eco de algo que el país había decidido ya no necesitaba, y como todos los últimos ecos, resultaron más ruidosos de los que nadie esperaba, y más difíciles de apagar. El Western Telegram publicó una nota de seguimiento 3 semanas después. Decía que la investigación seguía abierta, que los responsables no habían sido capturados. No volvió a publicar nada sobre el asunto.
Good evening, mister.